por supuesto que aquí, a través de ATV+, usted va a poder también ver en vivo y en directo los distintos homenajes que se van a realizar y, por supuesto, lo anunciado para hoy, para esta mañana, que va a ser en el local del partido aprista, en el local de Alfonso Ugarte, y vamos a tener, por supuesto, un equipo para llevarles todos los detalles. Mañana también, por supuesto. A esta hora de la mañana estamos con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el parlamentario Gustavo Rondón, que le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana, congresista. ¿Cómo está? Muchas gracias, más bien, Carolina. Un placer estar contigo en ATV+, y obviamente para las preguntas de rigor. Por supuesto. Bueno, cuéntenos un poco sobre esta cita que se ha dado a funcionarios de TV Perú, del canal del Estado, quiénes van a ir y cuáles son las circunstancias. Sí, primero que ha habido una, digamos, denuncia, un pedido de los congresistas, ¿no? Muchos de ellos, como el congresista Gagó, Espadaro, García Belaúnde, Luciana León, el congresista Aguinaga. Hay, y llama la atención, la aparición de la primera dama en extensos, digamos, reportajes, presencia en el canal del Estado. Entonces el congresista Espadaro pidió una información y encontró de que aparentemente, si eso se traduce en cuestión económica, estaría alrededor de más de 1.100.000 nuevos soles. Entonces, y más o menos en un lapso de 3 a 5 meses. Entonces la idea es citar a estos funcionarios para que indudablemente nos digan las circunstancias, las condiciones, y seguramente algo más para poder investigar si así ameritaría, ¿no? Bueno, a ver, confirme esta información que tengo, que he podido obtener de algunos medios. Por ejemplo, en agosto del 2012 la televisora estatal transmitió actividades de Heredia por 3 horas y 18 minutos. Y según los datos oficiales, en septiembre se le dedicó 1 hora 48 minutos y en octubre 4 horas y 46 minutos. Correcto, y en total suman como 12 horas con 31 minutos entre agosto y diciembre. Es correcto, entonces imagínate que de todas maneras eso para televisión, ustedes que están en el medio, indudablemente es bastante extenso. Y eso amerita, pues, obviamente la llamada de atención del Congreso y de los congresistas. ¿A quiénes han citado directamente? Hemos citado a María Luisa, ella es Málaga, y también a Luigino Piloto, que es el gerente general. Entonces ambos funcionarios deben estar mañana desde las 9:30 y obviamente conversaremos todo lo que haya al respecto del tema. ¿Qué tal ha sido la respuesta de los congresistas oficialistas cuando se anunció esta citación? Bueno, te diré que indudablemente que siempre el Congreso tiene que ejercer, como es su rol, el control político, ¿no? O sea, creo que la idea es siempre manejarse en el equilibrio de poderes, y si tú ves que hay algo que aparentemente esté exagerado, como mirábamos en Venezuela, ¿no es cierto?, de 2 candidatos, uno de ellos con mucha cobertura, el otro probablemente luchando parte de ese escenario. Ya fue realmente escandaloso, porque Abril estuvo 23 minutos, ¿no? O sea, frente a las 40 y pico horas que tuvo Maduro. ¿No? Entonces, en ese sentido, también muchos de los congresistas dicen debería darse mayor cobertura a los ministros. Por ejemplo, Espadaro dijo, hay gente, el 30%, que no conoce al premier, por ejemplo, y seguramente algunos ministros tampoco. Entonces creo que toda esa política tiene que transmitirse y de un modo equilibrado. Se ha visto un desbalance y eso habrá que averiguar. Si se comprueba al final que hubo, digamos, efectivamente desbalance como el que está mencionando, o a la luz de los hechos, ¿se le puede sancionar al canal del Estado? ¿Cómo se operaría en ese sentido? Sí, ahí hay varias aristas, ¿no? La primera, que podría haber algo irregular dentro de las pautas programativas. Lo segundo es que también hay que ver quién abona a estas coberturas que se traducen en soles. Lo otro que también después es ¿Necesariamente tendría que haber un abono? No necesariamente. No necesariamente, pero una de las cosas que sí es importante es el hecho de que se está discutiendo mucho si es o no funcionaria la primera dama, el despacho de la primera dama. Entonces, esto inclusive hay algunas declaraciones de congresistas que dicen los viajes, algunas de estas cuestiones que en el fondo irrogan gasto al Estado, pero se está invirtiendo en alguien que no es funcionario. Podríamos estar dentro de las malversaciones, o por ejemplo, cuando a un funcionario le dan un carro asignado a su función y este lo da a su esposa o a sus hijos, indudablemente que eso de algún modo hay que definirlo mejor, ¿no? Ahora, ella, bueno, como ha mencionado usted, no se considera funcionaria pública a la esposa del presidente de la República, pero la Comisión de Fiscalización ha pensado invitarla también. Mire, lo primero es escuchar a los funcionarios. Lo segundo, de allí habrá que ver quién más bien está, llamémosles entre comillas, detrás. Quién es el que autoriza, si es que hay contratos, si es que hay inversiones.
y en tercer término todos los peruanos somos iguales ante la ley, o sea que se ameritaría, obviamente tendría, aunque ella no es funcionaria Exacto, eso pública, elemental. O sea, no importa que no sea funcionaria pública, igual se le puede invitar. Claro, cualquier ciudadano del país puede estar invitado a la Comisión de Fiscalización para Pero no aclarar, tiene carácter de obligatorio esa por supuesto cita. que no, o sea, por supuesto. ella podría tomarse la libertad de no ir y no pasaría absolutamente nada. Claro, si son delitos graves, indudablemente que a veces sobran estos grados o fuerza con una previa moción de comisión de investigación, pero si no, no amerita, no hay por qué. Bueno, vamos a ver entonces al final la terminan invitando. Depende si les convence entonces la presentación de los funcionarios del Canal del Estado. Sí, creo que ahí el Congreso va a tener un rol importante porque, como te digo, hay muchísimos congresistas que han hecho su voz y su llamado de atención y ahora lo que hay que hacer es escucharlos. Y veremos qué hay detrás de estas 12 horas en menos de 5 meses y que obviamente tienen probablemente visos de exageración. ¿A usted qué impresión le genera inicialmente esto, antes de recibir esta visita? ¿Qué sensación tiene sobre esta transmisión, digamos, de tantas horas de las actividades de la... No, yo no quisiera adelantar opinión, ¿no? Como presidente de la Comisión de Fiscalización, prefiero no adelantar opinión. Lo que sí podría decirte es que de pronto sí me parece un tanto extraño, hay no una está de cuestión acuerdo. exagerada. Exagerada, yo sí, ese diría, sería, el término ¿cómo lo sería exagerada. O sea, hay una aparición en el medio, en el canal del Estado, en la que en todo caso hay un rol protagónico y exagerado le pondríamos. Bueno, vamos a esperar entonces que lleguen los funcionarios y que respondan al respecto, si no, de pronto hasta la propia primera dama la vemos sentada en la Comisión de Fiscalización en esta sesión. Ahora, ayer estuvo la ministra de la Producción, Gladys Tribeño. ¿Cuál es su balance de la presentación que tuvo la ministra? Yo lo primero que tendría que felicitar de la ministra es que estuvo muy predispuesta a pesar de la, entre comillas, protección de la bancada oficialista, ¿no? Porque, ha hablado fuerte, ¿no? Sí. Inclusive ella ha dicho que el presidente de la República le ha dado órdenes precisas para no recibir a ninguno de sus familiares, ¿no? Porque sabemos que don Isaac Humala fue en 2 ocasiones para reclamar por una de las empresas Aurora con relación a algunos problemas legales que tiene con el Ministerio de la Producción. Después ha aclarado algo dijo, del 05. Directamente dijo que había ido a hacer lobby, ¿no? Había ido a hacer lobby el propio padre del presidente de la República. Sí, ha hablado bastante fuerte, ¿no? Y en ese contexto creo que eso habría que remarcarlo, ¿no? Porque muchas veces los ministros de algún modo tratan de ser prudentes en sus declaraciones. En ese sentido ha hablado claro. Lo otro es que ha tenido una predisposición para confrontar, para responder. Muchos de ellos a veces más bien evaden algunas preguntas que pueden ser incómodas. Y lo tercero, que sí hay algunos temas que no se han precisado y que ella se ha comprometido para la interpelación que está en camino a su cartera e indudablemente se ha comprometido a dar respuesta a esa cuota, por ejemplo, del 10% del jurel que se ha cedido a Chile y algunos otros aspectos que tienen que ver con este organismo regional de la pesca, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora a ese punto, pero en primera instancia, sobre el caso del señor Isaac Humala, el padre del presidente de la República, cuando se habla de que fue a hacer lobby directamente al Ministerio de la Producción, ¿han pensado en citar al padre del presidente también a la comisión? No, yo creo que tras la interpelación que de repente se va a dar en unas 2 semanas adelante, hay que ver si amerita ello, ¿no? Aunque aparentemente habría ahora que investigar, nosotros vamos a cursar pedidos de información con relación, por ejemplo, a si ese lobby a qué obedece, ¿no? Si es a una cuestión legal, si es a una cuestión ilegal, ¿no? Cuánto tiempo puede estar trayendo ese juicio, de qué se trata ese juicio, y eso creo que de algún modo habrá que precisarlo. La sensación que genera es, su bancada está apoyando la interpelación de la ministra Tribeño. Bueno, como sí, habla de la interpelación, sí. Sí, han firmado algunos de los componentes de Solidaridad. ¿Usted ha firmado? Yo no, porque como soy presidente de fiscalización, no puedo. ¿no? O sea, ya estaría diciendo... Pero si hubiera podido firmar, bueno, me imagino que no me va a querer responder. Ok, Carolina. Bueno, si hubiera podido firmar, ¿hubiera firmado o no puede hacer esa declaración? A ver, creo que prefiero guardar la declaración, sí. Bueno, entonces podemos esperar de pronto que si en esta interpelación no les convence, citen al padre del presidente de la República. Puede ser, o sea, por eso te digo, inclusive paralelo, tras la interpelación, de todas maneras vamos a estar investigando de qué se trataba, ¿no es cierto?
qué detalles más hay detrás de ello y confirmaremos algo más en la interpelación. Y si hay... La esposa del presidente de la República, el padre del presidente de la República, el caso de Alexis Humala, que es el siguiente que también quería preguntarle, ¿va a ser toda la familia del presidente? A veces, como alguien decía, creo que siempre se dice, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿No? Con esta familia, ¿para qué quiero opositores? Pero bueno, sucede tras los telones del poder, siempre a veces hay este tipo de inconvenientes para el presidente en este caso, ¿no? Bueno, de todas maneras ella ha sido clara, ¿no? Ella ha dicho que hay una orden directa, que además ya nosotros conocíamos al respecto del presidente, decir, no reciban a mis familiares. Dice que recibieron a don Isaac Humala porque reciben a todos los ciudadanos, pero en realidad el pedido del presidente de la República es que no reciban a sus familiares. Ahora, en el caso de Alexis Humala, dijo que tenía 3 embarcaciones. Se le pregunta, ¿no es cierto?, la ministra Tribeño, ¿cuántas embarcaciones tiene? Y ella responde que 3, pero dijo que no se veía beneficiado con este decreto. Es que no pescan anchoveta. ¿No? Entonces, mayormente el lío está en torno a la pesca de anchoveta y en ese sentido no le tocaría. Pero hay que ver, ¿no? Muchos hablaban de que el 05 favorecía en algo a las embarcaciones de Alexis Humala y lo relacionaban además con el viaje a Rusia, porque él en el viaje a Rusia relaciona y dice vamos a hacer contratos o cuestiones bélicas, en pesquería, en comercio exterior, etcétera, etcétera. Entonces por allí alguien dijo, caramba, de repente hay por aquí algunos negocios en torno a la pesca, ¿no? Entonces ese sería otro tema que quedaría, digamos, pendiente en la interpelación. Claro, lo que es... ¿No lo dejó satisfecho lo que dijo la ministra sobre eso? Como te digo, lo que me ha dejado satisfecho es la actitud que ha tenido. Sí, pero en cuanto a la respuesta, el contenido... respuestas, yo te diría... Porque una cosa es que no tenga buena actitud, pero otra cosa es que sea, ¿no? Sí, yo creo que es un preámbulo nomás para la interpelación. En todo caso, creo que en la interpelación deben verse muchísimas otras cosas ya más profunda. Esto de lo que Perú quedó muy mal con el 10% de lo del Jurel y que habría que aclararlo. Ella dice que tiene el audio, porque el congresista Aguinaga le mostró las actas escritas, en inglés obviamente, pero que decían claramente de que Perú había cedido. Entonces esa es una cuestión delicada. Entonces ella dice que no, que tienen los audios y que pueden explicar, así que veremos de ello. Lo otro con relación a esto de sus supervisiones, de los pagos, de los costos que tienen que ingresar vía el decreto 005, o sea, hay cuestiones para investigar. Yo inclusive ya no pude por el tiempo preguntarle, hay en el país, por ejemplo, centros abandonados de cuestiones de cultivo de camarones, por ejemplo. Y eso está abandonadísimo. O sea, hay centros que el Ministerio de la Producción, Ministerio de Pesquería antes tenía como para preservar estas especies que iban en extinción. Y ahora están totalmente abandonadas. ¿De dónde estamos hablando? De Arequipa, por ejemplo, tenemos un cultivo en Camaná. Entonces, por ejemplo, eso está abandonadísimo. Y sé que hay en otras partes del litoral del país. ¿Han recibido denuncias, quejas? Entonces, eso, por ejemplo, a mí no me alcanzó a preguntar, así que lo haremos seguramente en la interpelación. Interesante, que queda pendiente. Y sobre estas multas que no fueron, o las multas que no fueron cobradas distintamente a los pescadores que infringieron la norma. Claro, por ejemplo, ahí hablaban de 479 millones. Claro, era una suma altísima. Y justamente por ahí también iba el tema de la interpelación. Y que no se han cobrado. Entonces, y es una alta cantidad que habría que pedirle explicación. ¿Cuáles fueron las justificaciones de la ministra para eso? En el fondo, yo diría, se están recién sentando en el caballo y obviamente están en esos avatares. No tenían, dicen ellos, muchos supervisores, no hay una coordinación entre delito y sanción, penas que hayan sido detectadas. Entonces, indudablemente que ahí todavía hay mucho que preguntar y mucho además que hacer y esperar, ¿no? Estamos viendo mucho pan por rebanar entonces en ese sector aún. Sí, es correcto. Y ahora que estamos hablando de Alexis Humala, ¿cómo quedó el caso respecto de la empresa Krasny? Me acuerdo además que hubo todo un pedido por parte de algunos legisladores oficialistas que se dé marcha atrás con el tema, ¿no? Sí, te diré que si el presidente más bien ha dicho que hay que combatir la corrupción, venga de donde venga, más bien los oficialistas entendieron mal su rol. ¿Qué pasa con Gana Perú, congresista? Quisieron, por ejemplo, en la reunión en la que aprobamos el informe, para mí ha sido una satisfacción, porque salió el informe Alexis Humala, entre comillas, y se ha detectado tres delitos, ¿no? Uno de ellos en la empresa Krasny, que en el fondo ha habido falsedad, ¿no? Genérica, ideológica, porque en el fondo engañó.
O sea, Alexis Humala también con su socio José Quiñe engañaron. O sea, dijeron no soy socio, si es socio, no hicieron las prerrogativas, fue a la comisión, primero no habló, después habló y dijo que no, nos mintió, ¿no? Entonces ahí para mí es una falta grave, entre comillas. Lo otro es que él ha cometido dos ilícitos fuertes, el de usurpación de funciones, porque él fue casi como un embajador, como un ministro enviado, ¿no? Y viene la falsedad de documento, porque el propio presidente y su propio partido, él sacó el papelito, dijo, acá está mi carta, que yo he ido con esto, y después le dijeron, no, ese documento que aparentemente dices que es verdadero, pasa a ser falso, porque fue desautorizado. Y encontramos, no pudimos nosotros por el, entre comillas, blindaje del oficialismo, no pudimos levantar el secreto bancario. Pero sin embargo, hicimos un pedido a la Superintendencia de Banca y nos reportaron búsqueda positiva en cuanto a la unidad de lavado de activos por una transferencia que no se declaró y que iba arriba, creo, de los $39.000 o una cosa así. Entonces, ese tipo de varios cosas, hechos oscuros ahí, ¿no? Indudablemente que hay que trabajarlos. Ahora se nos viene el pleno. O sea, se supone que deben agendar, se debe aprobar y debe pasar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Claro, ya está listo para que pase al Pleno del Congreso y ahí haya la votación respectiva. Es correcto. O sea, como Comisión de Fiscalización nosotros hemos cumplido. Es más, Carolina, hemos cumplido de los 120 días que nos dieron en los 110 días. O sea, antes del tiempo requerido, como para ir dando muestras de que la lucha contra la corrupción la debemos hacer frontal y efectivamente, o sea, sin mucha pérdida de tiempo. ¿Y esto pasaría en el Pleno del Congreso? ¿Usted cree? ¿Va a tener a toda la bancada oficialista diciendo no? Yo confío que obedezcan a su líder Ollanta Humala, ¿no? Que él ha dicho y ha dado instrucciones de que con la familia inclusive no hay que blindar y que hay que hacer frente a la corrupción. Así que yo invoco a que, además es una buena oportunidad para demostrarle al país que si luchamos frontalmente contra la corrupción, a veces que nos pueda doler, ¿no? Un hermano, un familiar, un amigo entrañable, indudablemente si se sanciona, el ejemplo es mejor, ¿no es cierto? Porque mayormente uno para persiguiendo a los enemigos, ¿no? Manejos políticos, etcétera, y muchas veces blinda con buena o mala intención a gente que de repente merece un castigo mayor. Hay que saber tomar distancia en algunas ocasiones. Claro, es correcto, y eso creo que el país se requiere, ¿no? Yo creo el país espera. Nosotros cuando dimos este fallo de Alexis Humala, vi una de las encuestas que siempre hacen en los medios y el 87% estaba de acuerdo. Así que creo que en ese sentido el país requiere esas muestras. Ahora, congresista, cuéntenos, en realidad, ¿cuáles son los otros temas que tienen en agenda ahora en la Comisión de Fiscalización para tocar? ¿Qué vamos a tener en los próximos días, en los próximos meses? Sí, hay temas interesantes. Por ejemplo, ya debemos terminar el informe de Cajamarca, ¿no? Del presidente Gregorio Santos. También hay el informe de ANCAS y Gobierno Regional. Hay algunos aspectos, por ejemplo, con algunos municipios, ¿no? Y que en ese sentido deben ir poco a poco saliendo esa luz. En el caso de ANCAS, también, ¿a cuál ¿no? se refiere? Al gobierno regional. Ha habido como 9 obras emblemáticas y había denuncias al respecto. Yo voy a viajar, por ejemplo, este viernes a Ancash para visitar in situ y ver si es que realmente las obras se han hecho, no se han hecho, se han quedado a la mitad, todo ello. Entonces, creo que respetando el debido proceso y tratando de ser lo más objetivo, creo que nos va a ir bien en esta lucha contra un mal endémico que es la corrupción, ¿no? Tenemos el caso entonces de Gregorio Santos, tenemos el caso ahora de Ancash, por lo que habla de las obras emblemáticas. ¿Qué más se viene en la Comisión de Fiscalización? Tenemos, por ejemplo, habíamos hecho una inspección aquí al distrito de Miraflores, ¿no? Con relación a unas obras del parque, un parque subterráneo, los vecinos que reclamaban. Ayer no pudimos... ¿El parque Kennedy? ¿Los que deberían hacer el estacionamiento? Sí, y que obviamente podría estar afectando parte ecológica, parte cultural. Así que vamos a ver cuándo conversamos con el alcalde. Ayer lo habíamos citado, pero por lo que se prolongó la ministra de la Producción ya no lo pudimos tener presente. Pero llegó a asistir, sí, nos ha dejado también material que ahora analizaremos y iremos para adelante, ¿no? Ah, qué bueno, vamos a estar entonces muy atentos ante estos hechos. Bueno, y estando aquí no puedo dejar de preguntarle por algunos temas de coyuntura, por ejemplo, lo que significan ahora los cuestionamientos a una posible candidatura de la primera dama Nadine Heredia a la presidencia de la República. Bueno, Sócrates decía, definiréis y no pelearéis, ¿no? Y lo que pasa es que no han definido y está un poco en esa nebulosa
cuando creo que por el bien del país debería definirse, ¿no? Para bien o para mal. Ahora, a quien le corresponde eso realmente es al Jurado Nacional de Elección, al Poder Electoral, diré mejor. O sea, ellos son los que prácticamente tienen la reglamentación, entre comillas, de la Constitución, ¿no? Porque la Constitución da la libertad a todo peruano. Pero por un tema ético, ¿usted cree que estaría bien? ¿Cómo? Por un tema ético, ¿usted cree que estaría bien que postule? Yo creo que por ética probablemente y por lo que podemos ver en el mundo entero no debería ser, ¿no? Porque puede dar esta suspicacia, por ejemplo, de lo que estamos citando a los funcionarios de RTP, ¿no es cierto? O sea, podríamos tener una especie casi de continuidad, de reelección, entre comillas, encubierta, ¿no? Algunos líderes ya han dicho la pareja presidencial, ¿no? O sea, no identifican una reelección además, ¿no? conyugal. Entonces eso indudablemente siempre da que pensar, ¿no? O sea, nadie es diáfano, de repente lo puede ser, pero ante los ojos de la gente van a decir, no, pues emplean toda la maquinaria estatal para este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que creo que las reelecciones a nivel nacional deberían, a quienes manejan dinero, deberían prohibirse, ¿no? Porque siempre pasa también en un gobierno regional o en un gobierno local. Debería ser más claro si decir de ninguna manera no va a postular. Claro. Eso es lo que está esperando. Así es. Ahora, ¿cómo ve? Bueno, ya por lo que hemos hablado, me parece que usted no tiene una muy buena impresión de cómo están ejerciendo su rol los legisladores de Gana Perú, por lo que me habla en el caso, por ejemplo, de la primera dama Nadine Heredia, porque muchos están dejando el tema también en el aire, lo ven como una buena opción, o cuando hemos mencionado lo que está pasando con el caso de Alexis Humala, que querían dar marcha atrás. ¿Cómo evalúa un poco la función que ejercen los legisladores de Gana Perú en el Congreso? Yo creo que a veces se malinterpreta el hecho de querer defender a alguien, ¿no? O querer defender lo indefendible, y muchas veces podemos tomar algunas actitudes que no siempre son las más convenientes, ¿no? Yo creo que sí, o sea, por ejemplo, podrían defender mejor sus posiciones que por ejemplo, abandonar una comisión y decir yo no voto, ¿no? ¿Cree que están pecando de sobones de pronto? De repente exagerando un poco ese proteccionismo, en todo caso, que le quieren dar al régimen, ¿no? Sí, tal vez podría haber una exageración ahí. Hay que tener más cuidado con eso. Y sobre el tema del indulto a Fujimori, que es otro tema que se viene demandando mucho, que hay una respuesta, que sea sí o que sea no, pero el presidente Humala ha sido muy claro y ha dicho, yo no voy a permitir que me presionen. Sí, creo que obviamente ya entró el indulto en el juego político, ¿no es cierto? Porque en el fondo la mitad del país quiere que se indulte y la otra mitad no quiere que se indulte. Y en ese sentido, Ollanta Humala y la primera dama están arriba del 55 o 60%. Entonces podrían más bien perder yendo para un lado o yendo para el otro. O sea, creo que esa es la presión que hay. O sea, no hay una decisión porque justamente temen las repercusiones que podría tener. Porque si yo tengo 60 y con la nueva decisión voy a bajar a 50... indudablemente que es medio complicado, ¿no? Es una jugada, digamos, conveniente, estratégica, la de no responder. Sí, yo creo que todavía están guardando un poco digamos, ese compás de espera, pero que en algún momento va a tenerse que dar, ¿no? El país también requiere que se dé una respuesta a esto. Ahora, yo digo, de repente... ¿Usted a título personal piensa que debería ser indultado Fujimori? Por ejemplo, yo creo, una de las cosas es que más bien la solución debería ser ya, por lo que pueda pasar, ¿no? A pesar de que hay una alta aceptación. Pero más difícil se le va a tornar cuando se acerquen más bien las elecciones, para un lado o para otro. Imagínense que Fujimori se muera. Debería definirlo entonces ahora. ¿Pero usted cree que debería ser indultado Fujimori si estuviera en sus manos la decisión? Con sinceridad, Carolina, yo tengo el corazón partido. Primero porque, ¿Por qué? Porque Solidaridad no lo ha decidido, pero yo soy médico. Yo soy médico geriatra, en todo caso me pego más siempre a la parte humana, ¿no? Y como médico además comprendo de que indudablemente ya es una lesión, si bien es cierto, recidivante. O sea, va como 5 operaciones, una cosa así. Entonces, ahí lo dejaría, ¿no? No, o sea, sí, pero... sí, o sea, tal vez un poco más me podría inclinar si es que yo tuviera que analizar algo más, ¿no? Porque la verdad de cosas es que es una cuestión en lo médico bastante delicada, ¿no? De repente no es una cuestión agónica, pero sí es una enfermedad bastante avanzada y grave, ¿no?
Bueno, congresista Rondón, muchas gracias por haber venido, darnos más explicaciones y alcances sobre su trabajo en la Comisión de Fiscalización y por pronunciarse también sobre temas de coyuntura. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Está cordialmente invitado a regresar. Muchas gracias, Carolina. Gracias por venir. Encantado voy a estar. Buenísimo, aquí lo esperaremos. Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización, estuvo con nosotros. Ahora vamos a hacer una pausa, pero no se mueva porque al retornar vamos a contarles que la policía de Boston confirma que aún no hay detenidos por la